Bienvenido a los retos semanales de lógica, programación y más. Mi nombre es Roberto. En esta ocasión te traigo un cuadro mágico para que juntos lo resolvamos. ¿Pero qué es un cuadrado mágico? Un cuadro mágico es una tabla con filas y columnas. La idea básicamente consiste en colocar una serie de números en dicha tabla. La única regla es que la suma de las filas y de las columnas y de las diagonales debe ser la misma. Intenta colocar los números que se muestran en la pantalla en el cuadrado. Si lo has conseguido, felicidades. Si no, no te preocupes. A continuación veremos un algoritmo muy sencillo para cuadrados de 3×3, es decir, 3 filas y 3 columnas. El algoritmo es el siguiente. Primero debemos ordenar los números, ese es el primer paso. A continuación se deben colocar los números de las posiciones pares en las esquinas del cuadrado. Y finalmente se debe colocar el resto de números en los cuadros vacíos, empezando de arriba a abajo con el número más grande. Bien, vamos a colocar estos números en el cuadrado siguiendo el algoritmo. Entonces, como primer paso es ordenar los números. Bueno, en este caso los números ya han sido ordenados. A continuación nos indica el algoritmo que debemos colocar los números de las posiciones pares en las esquinas. En este caso, en las posiciones pares tenemos al 2, al 4, al 6 y al 8. Una observación muy importante es que las posiciones no es lo mismo que el número. En este caso coincide de que el 2 es par. Pero no nos referimos al número, nos referimos a la posición. La primera posición es el 1, la segunda posición es el 2 y así sucesivamente. Vamos a colocar esos números entonces. Ahora vamos a tachar los números que hemos colocado en el cuadrado. Bien. Vamos a seguir el algoritmo. En el paso 3 nos indica que debemos colocar el resto de números en los cuadros vacíos, empezando de arriba a abajo con el número más grande. Bueno, empezando arriba y abajo con el número más grande, entonces el número más grande de los que nos queda disponibles es el 9, así que lo colocamos. Lo tachamos. Nos queda el 7 y de arriba a abajo pues continuaría en esta posición. Luego lo tachamos. El 5 lo tachamos. El 3 lo tachamos. Y finalmente colocamos el 1. Y listo, ya tenemos nuestro cuadro mágico resuelto. Vamos a verificar. Empezando con la primera fila tenemos 2 y 9 son 11 y 4, 15. La segunda fila 7 y 3, 10 y 5, 15. 6 y 1, 7 y 8 también nos da 15. Ahora vamos con las columnas. Empezando con la primera columna tenemos que 6 y 2, 8 y 7, 15. La segunda columna 9 y 5, 14 y 1, 15. Y la última columna 4 y 3 son 7 y 8 también es 15. Y si sumamos las diagonales tenemos 2 y 5, 7 y 8, 15. Esa es la primera diagonal y la segunda diagonal sería 4 y 5, 9 y 6, 15. Un requisito para que el cuadro pueda ser llenado con éxito es que los números deben tener un incremento consecutivo. ¿A qué nos referimos con incremento consecutivo? Bueno, por ejemplo, esta serie de números 5, 6, 7, 8, 9, 10 tienen un incremento consecutivo y ese incremento es de 1 porque del 5 al 6 solamente el incremento 1, del 6 al 7 pues hay un incremento de 1 y así sucesivamente hasta completar los 9 números de la serie. El siguiente ejemplo vemos que los números son 2, 4, 6, 8, 10, pues son todos números pares y en este caso el incremento es consecutivo, es de 2 en 2. También en el tercer ejemplo vemos que empezamos con números impares y el incremento también es consecutivo de 2 en 2, es decir 1, 3, 5, 7, así hasta que completamos los 9 números de la serie. Y el último ejemplo pues tenemos el 5, el 10, el 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. En este caso el incremento es de 5 en 5. Vamos a resolver un ejemplo más. En este caso vamos a colocar estos números impares en el cuadrado mágico. Y vamos a seguir el algoritmo que previamente habíamos descrito. Primero vamos a colocar los números que se encuentran en las posiciones pares, en las esquinas. Estos números son el 3, el 7, el 11 y el 15. A continuación vamos a colocar los demás números, empezando con el número más grande. En este caso el número más grande es el 17. Luego el 13, el 9, el 5 y finalmente el 1. Vamos a hacer una rápida comprobación. Tenemos 3 y 17, 20 y 7, 27.
3, 6, 9, 22 y 5 también es 27. 11 y 1, 12 y 15 también es 27. Ahora las columnas. 3 y 13 son 16 y 11, 27. 17 y 9 son 26 y 1, 27. La última columna, 7 y 5, 12 y 15 es 27. Y en las diagonales, en la primera diagonal tenemos 3 y 9, 12 y 15, 27. Y en la última diagonal, o en la segunda diagonal, perdón, tenemos 7 y 9, 16 y 11, 27. A continuación, vamos a programar este cuadro mágico siguiendo el algoritmo que describimos previamente. Vamos a crear una función que dé solución a este reto. Entonces, bueno, a esa función le voy a llamar resuelve cuadrado. Esta función pues va a recibir la lista de números. Vamos a suponer también que estos números de alguna manera son consecutivos, o mejor dicho, su incremento es constante. De entrada no vamos a hacer ninguna verificación al respecto, pero bueno, vamos a suponer también que los números pueden venir desordenados. En ese caso, pues lo que tenemos que hacer, primero que nada, pues es ordenarlos. Y eso lo hacemos con la función sort. Una vez ordenados los números, pues vamos a dividirlo en dos listas. La primera lista va a contener las esquinas, es decir, los números que se encuentran en las esquinas y que se encuentran en las posiciones pares de la lista o la secuencia de números. Bueno, sin embargo, aquí hay algo muy importante que mencionar. Anteriormente, pues la primera posición se encontraba el primer elemento de la serie o lista. En este caso, bueno, nosotros sabemos que en programación los elementos en un arreglo empiezan a partir de la posición 0. Por lo tanto, pues tenemos que recorrer una posición a la izquierda, es decir, el elemento de la primera posición se va a encontrar en el primer elemento se va a encontrar en la posición 0, el segundo elemento se va a encontrar en la posición 1 y así sucesivamente. Esto quiere decir que al hacer el desplazamiento, ahora los números que se encuentran en las posiciones impares son los que se van a colocar en las esquinas del cuadrado. Vamos a generar la primera lista, a la cual le voy a llamar esquinas. Para ello pues voy a utilizar comprensión de listas y nos va a interesar aquellos números que la posición sea impar, como ya habíamos mencionado. Entonces, números de i, y voy a utilizar un for que va a iterar desde 0 hasta 8, desde 0 hasta 9 mejor dicho. Y vamos a poner una condición. La condición va a ser si i es impar. Ok, muy bien. Y con esto generamos la lista esquinas. Vamos a hacer un print para verificar qué contiene la lista esquinas. Entonces, pues bueno, aquí voy a imprimir rápidamente esa lista. Y vamos a proceder a ejecutar este programa. Entonces, Python 3. Bueno, de momento como nada más tengo la función, pues bueno, tengo que importarla from cuadrado. Vamos a importar la función que es y vamos a ejecutarla, pero antes voy a crear una lista. Bueno, llamemos a esa lista esquinas o números. Llamemos esa lista números y esta lista de números pues va a tener el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8 y 9. Y ahora se lo vamos a pasar esa lista a la función. Ok, como podemos ver, pues ahora la lista esquinas solamente tiene los números que se encuentran en las posiciones impares, tomando en cuenta que la primera posición pues es la posición 0. Hago mucho énfasis en esto para que no nos confundamos con el algoritmo que les había mostrado anteriormente, ya que pues en programación es un poquito diferente en el aspecto de que la posición inicial de un arreglo siempre es la 0. Pero bueno, aquí podemos ver que tenemos efectivamente los números que vamos a colocar en las esquinas. Ahora el siguiente paso pues va a ser crear una lista que contenga el resto de números. Vamos a llamar a esa lista resto. Y pues lo mismo, vamos a filtrar de la siguiente manera. Donde, pues en este caso, números de i no se encuentren en la lista esquinas. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es recorrer de todos los números del arreglo números o de la lista números, de tal manera que solamente vamos a colocar aquellos que no se encuentran en la lista esquinas. Ok,
Ok, entonces aquí me está mandando un aviso. A ver, vamos a guardar. Números. Ok, me falta un if. If números de i. Ok, y ahí está. Vamos a hacer esta comprobación. Pues vamos a imprimir esa lista que se llama resto de números, para verificar que hicimos bien esta parte. Voy a quitar este y vamos a ejecutar de nueva cuenta. Muy bien, como podemos ver, pues aquí tenemos el resto de números. Es el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Perfecto. Ok, pues ahora lo que vamos a hacer pues es iterar como si fuera una matriz. Es decir, voy a utilizar dos ciclos for. Uno para llevar las filas, el ciclo superior o el ciclo más, el ciclo superior, digámoslo así, va a llevar las filas, y el ciclo interno o el ciclo anidado va a llevar las columnas. Entonces, pues se va a ver algo así. Como es una matriz de 3×3, pues solamente voy a llegar hasta la posición 3 de las filas y a la 3 de la columna. Entonces, ok. Y aquí viene lo interesante. ¿Y ahora qué hacemos? Pues bueno, vamos a hacer un filtrado. O más bien dicho, vamos a hacer una selección. Esta selección va a consistir en que si el número es una esquina, pues voy a sacar un número de la lista esquinas. En caso contrario, pues saco un número de resto de números. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, de momento voy a suponer que tengo una función que se llame esesquina. Y le voy a pasar los valores de i y j. Si esa esquina funciona bien, pues lo que vamos a hacer pues es imprimir el elemento que se encuentra en la esquina, en el arreglo esquinas. Pero lo vamos a sacar desde la parte 0, es decir, desde el inicio. Entonces vamos a decir esquinas.pop y le pasamos el índice o la posición de la que queremos ir sacando ese elemento. Entonces sería la posición 0. Y vamos a imprimir, o bueno, vamos a darle un tabulador. En caso contrario, pues si no es una esquina, pues entonces vamos a sacar un número de la lista de resto de números. Y lo vamos a imprimir, bueno, resto de números lo sacamos, pero igual lo vamos a obtener con la función pop, o con el método pop, perdón. Recordemos que pop nos devuelve un elemento de la lista y lo sustrae, es decir, lo elimina de la lista, pero a la vez lo obtiene. Entonces al obtenerlo lo podemos almacenar en una variable, o directamente, como en este caso, lo podemos imprimir. Entonces voy a hacer un pop y vamos a darle un tabulador también aquí. Ok. Y finalmente, pues bueno, vamos por cada fila que yo imprima, tengo que hacer un salto de línea a la siguiente fila. Entonces aquí hacemos un print. Es importante observar de momento de que este método pop, como ya lo había mencionado, en este caso me está sustrayendo los elementos desde el inicio de la fila, o mejor dicho, de la lista esquinas. Por su parte, en la fila o en la lista resto números, yo hago un pop, pero no le paso ningún argumento. Esto quiere decir que voy a obtener el último elemento de esta lista, y así lo va a ir sustrayendo uno por uno. ¿Por qué el último? Porque recordemos que en resto de números siempre nos va a interesar obtener el número más grande, y ese número más grande pues se encuentra a lo último. Pues bien, para concluir esta función solo nos resta implementar la función esesquina. Pues vamos a hacerlo. Aquí mismo dentro de la función resuelve cuadrado voy a definir la función esesquina, que como ya dijimos recibe un i y un j, son los dos valores que recibe. Entonces pues bueno, ¿qué va a hacer? Como ya sabemos, pues son 4 las esquinas las de un cuadrado. Entonces, pues básicamente en una matriz o en una tabla, la posición de la fila y la columna inicial es 0, 0. Entonces una de las esquinas va a ser cuando i, que me lleva las filas, tome 0 y j tome el valor de 0. Algo así. Ok, i igual a 0 y j igual a 0, pues es una esquina. O bien la otra esquina, es decir, me refiero a la esquina superior derecha. Esa esquina superior derecha tiene coordenadas. Si nos vamos de que la fila es la 0 y solamente tengo 3 columnas, pues bueno, una antes sería la 2. Entonces sería la fila 0, columna 2. Algo así. I igual a 0, and j, que me lleva las columnas, igual a 2. Y ahí tengo la segunda esquina. Ahora vamos, ¿cómo sería la tercera esquina? Pues la tercera esquina me refiero a la inferior izquierda. Esa esquina tiene coordenadas 2, 0. ¿Por qué 2, 0? Porque se encuentra en la fila 2, columna 0. Recordemos que en los arreglos siempre empezamos desde la posición 0. Y en el caso de las matrices, pues no es la excepción. Entonces diríamos i igual a 2 y j igual
a 0. Esa sería la esquina inferior izquierda. Y para la última esquina, que es la inferior derecha, pues vamos a analizar. Sería la esquina, sería la columna, mejor dicho, la fila 2. Y la columna también sería la 2. Entonces diríamos: ok. Muy bien. Ya con eso, pues bueno, si cae en alguno de estos casos, ya sea que sea la fila superior izquierda, o la fila superior derecha, o la esquina, perdón, inferior izquierda, o la esquina inferior derecha, pues bueno, en ese caso va a imprimir o va a sacar un elemento de la lista esquinas. Okay. Bien, pues ahora solo nos resta pues probar la función, a ver qué tal funciona. Ahora sí que valga la redundancia, qué tal funciona. Entonces voy a crear una función llamada principal. Esta función principal pues se va a encargar de obtener los números del teclado, es decir, la serie de números. Entonces voy a definir una variable o una lista llamada números, y le vamos a pedir al usuario que ingrese esos números. Aquí le vamos a indicar que ingrese los números, los 9 números. Que ingrese los 9 números separados por espacios. ¿Ok? Bueno, lo siguiente que vamos a hacer también pues es convertir estos números como los obtenemos directamente del teclado, pues vienen como cadenas o como caracteres, mejor dicho. Entonces, aunque están en una lista, nuestra función va a ser convertir esos números pues a enteros para que podamos trabajar con ellos. Entonces, pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a generar una nueva lista, o más bien sobre esa puedo hacer la modificación. Números es igual a, vamos a utilizar map. Y bueno, voy a utilizar también una función lambda para ir haciendo esa conversión, es decir, recibe un número y lo convierto en entero. ¿Y de dónde voy a iterar? Pues de la lista números. Ok. Y además, pues como esto me devuelve un objeto tipo map, lo que tengo que hacer pues es convertir este objeto a una lista. Ok. Muy bien, entonces ahora pues ya le podemos pasar la lista de números a la función resuelve cuadrado. Vamos a pasarlo, vamos a proporcionarlo. Entonces, y finalmente pues aquí en la parte de abajo vamos a invocar a la función principal. Quitamos esto. Y ahora sí vamos a ejecutar la función, vamos a ejecutar nuestro programa que se llama cuadro mágico. Y nos dice que ingresemos los 9 números separados por espacio. Recordemos que estos números pueden ser pares, impares, pero que siempre su incremento sea constante. Entonces yo voy a ingresar los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, como podemos observar, pues bueno, en las esquinas tenemos los números que se encuentran en las posiciones pares. Si tomamos en cuenta el algoritmo, entonces sería el 2, el 4, el 6 y el 8. Y el resto de números pues se encuentran en las posiciones, en las demás cuadros del cuadrado mágico. Vamos a verificar, entonces aquí tenemos 9 y 2, 11 y 4 pues son 15. 7 y 5 son 12 y 3 son 15, 6 y 1 7 y 8 15. Bueno, en el caso de las filas cumple con el criterio. Luego tenemos 2 y 7 son 9 y 6 son 15, 9 y 5 14 y 1 15, 4 y 3 son 7 y 8 15. Y en las diagonales tenemos 2 y 5 7 y 8 15 y 4 y 5 9 y 6 15. Muy bien. Pues bueno, vamos a hacer una última prueba. Vamos a hacerlo con los números pares: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ok, ahora nos manda este cuadro mágico. Vamos a verificar. 4 y 8, 22 y 8 son 30. 14 y 6 son 20 y 10 son 30. Ok, también cumple. Luego 12 y 2 son 14 y 16 también son 30. Y ahora las columnas: 4 y 14, 18 y 12 es 30. 18 y 10, 28 y 2 es 30. 8 y 6 es 14 y 16 es 30. Y ahora las diagonales: 4 y 10, 14 y 16 es 30. 8 y 10, 18 y 12 es 30. Muy bien, pues bueno, hemos cumplido con este desafío. Si te ha gustado este contenido y este reto que hemos resuelto, te invito a que te suscribas a nuestro canal para que podamos seguir sacando nuevo contenido en las próximas semanas y en un momento dado podamos sacarlo inclusive con más frecuencia. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.